un espacio creado justo para las mujeres, para tener toda la información que tenemos que saber para poder sobrevivir al patriarcado, pero también para tirarlo. La violencia es un delito. En cualquiera de los tipos de violencia que hay, siempre es un delito. Nos educaron para ser víctimas de violencia, para ser mujeres que estamos condicionadas a amar a otros y a otras, pero no a nosotras mismas. La violencia impacta directamente en la salud física, mental y emocional, pero también cuando hay hijos, se afecta la salud emocional de los hijos. Mis emociones ya no era de estar feliz, estar a gusto. Realmente tenía hasta miedo de que él llegara. Cuando la mujer, cuando decide romper esos límites de la violencia, es cuando está en un gran riesgo de llegar a vivir un feminicidio como lo que le pasó a Gisela. En algún momento yo sabía que esto no estaba bien, pero no sabía cómo manifestarlo y empezar a poner límites. El hecho de que nos educaran para obedecer nos hizo desaparecer. Para poder romper con todo lo que te enseñaron y darte cuenta que eso anormal que vivías no era normal, no era lo que tenía que ser en la vida. O sea, romper y dejar a mis hijos por salvar mi vida. Necesitas desobedecer, tienes que ser mala, porque nos educaron para ser buenas. Y solo siendo malas, vamos a actuar correctamente para defendernos. Hola, bienvenida a Desobedientes Inc., un espacio creado justo para las mujeres, para tener toda la información que tenemos que saber para poder sobrevivir al patriarcado, pero también para tirarlo. Hoy está aquí Lolita, que es la directora y fundadora de Casa Gaviota, que nos va a hablar de la violencia, de cómo ella vivió la violencia y cómo logró trasladar todo eso que vivió en un caso de éxito. Y también está Cristín, que nos va a compartir un poquito de su historia. Bienvenidas. Lolita, pues vamos a empezar a hablar por la definición de la violencia, que nos cuentes qué es la violencia, cómo puedo identificar si yo estoy viviendo violencia y las consecuencias que puede tener cualquier tipo de violencia en mi vida. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí, Cristín, Samantha. Es un placer y un honor compartir con ustedes como supervivientes de violencia este espacio. ¿Qué es la violencia? La violencia es todo acto o omisión que causa una persona sobre otra con la intención de hacer daño. Tiene 3 elementos muy importantes. Es intencional, busca hacer daño, causa y desde una situación o un lugar de poder. Esa es la violencia. Bueno, las violencias hemos visto que son de diferentes tipos y en diferentes ámbitos. Los tipos es violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial, violencia física, violencia vicaria. Hoy hemos hablado mucho de la violencia que se da a través de los hijos o hijas. Creo que también falta la violencia digital ahora y hay otros tipos de violencia que estamos desde que surge. Esto no tiene mucho tiempo, desde que surge la violencia. A partir de los 1900 empezamos a hablar de lo que es violencia y obviamente después de los 2000 empezamos a ver que era un delito. La violencia es un delito. En cualquiera de los tipos de violencia que hay, siempre es un delito. Se da en diferentes ámbitos, en la vida íntima, en una pareja, se da de padres o madres a hijos o al revés, a personas de la tercera edad. Se da también en el ámbito laboral, en la violencia en espacios callejeros, o sea, de calle. O sea, hay diferentes ámbitos, escolar también, hay muchos ámbitos en los que se da la violencia. Me preguntaste también qué cosa. ¿Cómo voy a identificar la violencia? ¿Cómo identifico la violencia? Identificar la violencia, yo les invitaría a que estuvieran presentes y comunicándose con su cuerpo. Porque la razón, o sea, como estamos educadas, nuestra mente nos puede decir, no es violencia, es que se enojó, o sea, justificamos la violencia a través
de la educación que tuvimos y recibimos, no solamente de nuestra familia, sino también cultural, que se va transmitiendo a través de generaciones, pero también en los medios de comunicación, en la cultura, en la publicidad. En todo se reafirma la violencia. Nos educaron para ser víctimas de violencia, para ser mujeres que estamos condicionadas y amar, diría Marcela Lagarde, a amar a otros y a otras, pero no a nosotras mismas. Entonces, eso nos hace no identificarla. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos a nuestro cuerpo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo veo que alguien me mira en la calle con ojos, con mirada lasciva, mi mente puede decir, no me está mirando a mí o no pasa nada, es normal que me miren así, he de venir con un vestido corto o he de traer escote, y entonces la justificamos. Pero si nosotros nos metemos a nuestro cuerpo, inmediatamente les invito a percibir alguna situación en donde tu cuerpo, tu estómago, o te sonrojas o tu estómago responde. El cuerpo habla muchísimo antes de que la mente se dé cuenta. Y con la mente nos manipulamos y condicionamos. Entonces, ¿cómo saber que vivimos violencia? Tu cuerpo te lo avisa. Entonces, estemos al pendientes y comunicándonos con nuestro cuerpo, que fue otra cosa que nos enseñaron, a separar nuestra cabeza del cuerpo. Y también, por ejemplo, si lloras más de lo que disfrutas, ¿no? Si estás en una relación de pareja y lloras más tiempo, no te das cuenta y te estás manipulando todo el tiempo que él te quiere y todo, pero la realidad es que no la estás gozando. Entonces hay que medir justo con el cuerpo que lo expresa a través de las lágrimas, a través del estrés de enfermedades, ¿no? La violencia impacta directamente en la salud física, mental y emocional de las personas que lo están viviendo. Ahorita estamos hablando de las violencias a las mujeres, pero también cuando hay hijos se afecta la salud emocional de los hijos y de las hijas. Cristín, ¿tú cómo identificaste que habías o que estabas en una relación en la que había violencia? Pues primero, en que no me sentía a gusto, en que, como dice Lolita, mis emociones ya no era de estar feliz, estar a gusto, realmente tenía hasta miedo de que él llegara. O sea, de verdad, de solo saber que él iba a llegar, desde ahí sentía una angustia, una intranquilidad, o sea, no disfrutaba. Entonces, pues sí, eran muchas emociones del cual me fui dando poco a poco cuenta que ya no estaba siendo, pues, no es tanto feliz, sino que no estaba tan tranquila. Mira, gracias. Lolita, tú viviste violencia. ¿Sí? Después de cuánto tiempo te diste cuenta que era violencia? ¿Cómo la identificaste? Y creo que es importante decir que todas las mujeres, o que nos digas cómo todas las mujeres pueden vivir algún tipo de violencia, sin importar la educación que tengan, sin importar en dónde trabajen, porque la violencia tiene esta característica, ¿cierto? Bueno, la violencia es como el cáncer. No tiene, como dicen, código postal. No tiene tampoco nivel cultural, no tiene que ver con nivel educativo ni nivel social. Nos puede dar y la podemos vivir cualquier persona en cualquier circunstancia de nuestra vida. Yo soy superviviente de violencia y digo superviviente porque los sobrevivientes sobrevivimos ante una circunstancia X porque no nos tocaba, no lo hacemos con nuestras fuerzas. La superviviente de violencia lo hace con sus propios recursos, con su propia resiliencia. Soy superviviente de violencia, no me di cuenta, no puedo saber cuándo la empecé a vivir. Miento, no es cierto. Sí sé cuándo la empecé a vivir, sin embargo no la identificaba en mi vida. O sea, en mi vida dejé de tener amigas, me dedicaba todo el tiempo a trabajar. Me enfermé de tiroides, me enfermé de presión alta, de obesidad y tenía mucha ansiedad. Entonces yo no encontraba la forma de salir de esas situaciones y
llegué a un grupo de 12 pasos de comedores compulsivos y ahí me di cuenta que me había despersonalizado. No sabía yo ni quién era, ni si tenía un gusto, una misión o algo que alegrara mi vida. Me había perdido en la violencia. Viví con mi pareja, mi expareja hoy, violencia psicológica muy fuerte. No había golpes, pero había una violencia sutil, muy abusiva económicamente. Y entonces cuando me empiezan a decir en ese grupo que yo vivía violencia, no me lo creía porque siempre fui una mujer muy rebelde. Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces me sentía como que era una mujer pues que iba a las manifestaciones, a las marchas, que además tenía un nivel educativo y cultural, según yo, alto. Por eso les digo que es un cáncer social la violencia, o sea, que puede atacar a cualquier nivel, en cualquier circunstancia de la vida. No necesariamente tiene que ver con que tú tengas estudios o no los tengas, o que tengas dinero o no lo tengas. Nos da a cualquier mujer. Y es muy común que las mujeres lo vivamos porque estamos en una sociedad machista, que nos atrapa, que nos educa, que nos condiciona y que nos paraliza y que nos vuelve obedientes a esas situaciones de que te enseñan a amar a otros y a otros. Como decía Marcela Lagarde, siempre decía eso, nos enseñaron a amar, pero a otras personas, no a nosotras mismas. Pues regresar a nuestro centro no es fácil. Entonces, cuando empiezan a decir que yo vivo violencia, yo no me lo creía. Empecé a buscar formas de buscar estar bien, y entonces empecé a buscar salir con amigas, buscar había perdido toda mi red de apoyo porque la violencia, una de las manifestaciones iniciales de la violencia es aislarte. Entonces yo ya no tenía red de apoyo, ya no tenía nada, y cuando de repente me doy cuenta que sí la estaba viviendo y quise salir de ella, se recrudecieron todas las formas de violencia. Es ahí cuando la mujer, cuando decide romper esos límites de la violencia, es cuando está en un gran riesgo de llegar a vivir un feminicidio como lo que le pasó a Gisela. Cuando empiezas a poner límites, tú empiezas a poner más límites que no te dejan, tu pareja no te deja avanzar, y entonces lo que sucede es que ellos van recrudeciendo todas las formas de violencia, hasta llegar a la violencia vicaria, hasta poder decir que puedes desaparecer a tus hijos si los desaparecen, dañar a tus hijos o hijas, hasta quitarte la vida, ¿no? Oye, te voy a interrumpir rápido. La violencia vicaria hoy en México también incluye a los animales, ¿no? Porque hay muchas mujeres que ya no tienen hijos o hijas en este momento, y también tiene que ver con no te dejo ver al perro, te quito al perro, te desaparezco al perro. O sea, incluye a todos los seres que tú puedas querer. Exacto, sí. Ok. Oye, Cristín, ¿cómo le hiciste para salir de la violencia? Pues la verdad que fue como un punto a otro que me llevó y conocí un lugar por medio de redes sociales en el cual yo me postulé, y me decían, oye, es que a ti te gusta hacer esto, te gusta hacer el otro, ¿por qué no te inscribes? Y yo, ¿a dónde? Y dice, Casa Gaviota da cursos gratuitos, entonces pues postúlate, inscríbete y todo. Entonces, pues a lo largo de que ahí estaba pasando una fuerte depresión, la verdad muy muy fuerte, me postulé. Para mí fueron largas semanas, pero cuando me llega un mensaje que había quedado inscrita, lo comentaba, ¿no? Que siempre que llegara a un lugar, que te sientas seguro. Y Casa Gaviota para mí fue un lugar seguro. Fue como mi espacio de, no me quiero ir de aquí, no me quiero ir a mi casa, quiero permanecer aquí. Entonces, la verdad me dieron todas esas herramientas para detectar las violencias que yo estaba aguantando. Y sí iba aguantando porque en algún momento yo sabía que esto no estaba bien, pero no sabía cómo manifestarlo. Entonces me dieron, pues sí, lo vuelvo a decir, la herramienta, y la verdad es que a partir de ahí me dieron el conocimiento,
para también salir adelante y empezar a poner límites. Límites a mi pareja, límites a mis hijos, límites a mi mamá, a mi papá, porque siempre decían, es que algo le hiciste. Tú esto, tú el otro, entonces quédate ahí. Nadie te va a querer con hijos. Y eran muchas palabras, muchas cosas que yo lo que hacía era quedarme. Pero pues es lo mismo esa violencia psicológica que te emplean el mismo entorno en el que estás. Creo que dijiste algo bien importante, lo que nos dicen, ¿no? Las mujeres nacimos obedeciendo para sobrevivir, nos hacen obedecer para sobrevivir. A mi abuela tuvo que obedecer, mis bisabuelas, todas mis ancestras han tenido que obedecer a este sistema para sobrevivir, y justo lo que estamos haciendo hoy en Desobedientes es desobedecer para vivir la vida y para gozarla, porque todas las mujeres merecemos tener una buena vida, ¿no? Y entonces creo que de eso va un poco este podcast, en desobedecer. Y en ese desobedecer, Lolita, tú hiciste algo muy grande con todo lo que ya vivías. Lograste divorciarte, salir de la violencia, pero también fundar una asociación. Y quiero que hoy me hables de tu libro, De la oscuridad a la luz, y de cómo transformaste toda esa violencia que habías vivido, aguantado por muchos años, porque no fue solo tu pareja con la que la viviste. Las mujeres vivimos violencias en todos los espacios, en la calle, en la escuela, ya lo hablabas, pero lo transformaste. Y es todo un caso de éxito, ¿no? Yo quiero decir algo ahorita que hablaba Christine de la palabra obedecer. Yo les diría a todas las mujeres que el hecho de que nos educaran para obedecer nos hizo desaparecer. Y entonces creo que es momento de desobedecer para volver a aparecer con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos. Retomar la historia de mi vida es llevar esto a darme cuenta que cuando empecé a incursionar en lo que era la violencia y cómo me estaba afectando mi vida y cómo estaba desapareciendo por obedecer esas improntas sociales de tienes que ser una buena madre, que no te divorcies por tus hijos, pero si él nunca sale, o sea, es buen marido porque es un buen proveedor, nadie te va a querer con hijos, pero me quiero yo, hoy me quiero yo, así con esos hijos me quiero yo. ¿Cómo fundé Casa Gaviota? Bueno, yo les contaba, a Samantha hablaba de este libro, De la oscuridad a la luz. No es un libro que escribí pensando en que iba a publicar un libro. Es mi testimonio vivo. Es lo que tuve que escribir para encontrarme conmigo. Porque en romper la principal lucha que vive una mujer para salir de la violencia es la lucha consigo misma. Para poder romper con todo lo que te enseñaron y darte cuenta que eso anormal que vivías no era normal, no era lo que tenía que ser en la vida. Y entonces romper con eso fue y es lo que está en este libro. Romper con todas esas barreras y estereotipos, improntas, todas esas creencias equivocadas que están dentro de ti, que te las tatuaron en el ADN desde aún antes de que nacieras. Porque vienen desde todas, además hay que tocar ese tema en otro momento, vienen de todas tus ancestras, aparte de todo lo que está en la cultura. O sea, romper con eso me hizo romper con toda mi familia, incluidos mis 2 hijos. O sea, romper y dejar a mis hijos por salvar mi vida. Creo que fue el acto más heroico que pude haber hecho. Y escribirlo y salir de esas violencias me hizo pensar como hoy lo hace Inside con Gisela.
que tenía que hacer algo para resignificar todo eso que dolía, todo eso que no sabías cómo mitigar ese dolor, porque la violencia cuando la descubres es un dolor muy grande. Y entonces decidí publicar mi libro para poder ayudar a una sola mujer que pudiera salir de la violencia. Y por supuesto hoy sí soy un caso de éxito, sí soy. Sin modestia puedo decir que soy un caso de éxito, como muchas mujeres que han salido, como muchas, tenemos aquí los presentes, y muchas más que hemos salido de la violencia y que convertimos nuestra fuerza para hacer un cambio social, para poder impactar en la vida de cada una de las mujeres, pero también impactar en los hijos, en las hijas, impactar en reconstruir el tejido social de México, que la verdad es que se ha deteriorado muchísimo. Entonces me parece que Casa Gaviota es eso. Casa Gaviota, mi proceso, si se fijan, hay una persona buceando aquí y estoy en el mar, porque mi proceso tiene que ver mucho con el agua. Yo le tenía pavor al agua, como que le tenía pavor a la vida. Pavor a la vida sola sin pareja, porque otra de las cosas que te dicen es que sola, sin divorciada, en mi época, divorciada, eres una mujer que no vales nada. Y que se te van a acercar muchas personas, pero no por ti como mujer, ¿no? Entonces, y con hijos menos, ¿no? O sea, entonces me refugié en el agua y vencí los miedos de meterme y sumergirme en el agua. Y cada que me sumergía en el mar, porque llegué a bucear en cavernas, en cenotes y todo, me sumergía y lograba ese poder personal que necesitaba para salir de la violencia. Y para poder decidir un día irme de mi casa sola para salvarla. Y entonces, pues este diario decidí regalárselo a alguien más, y este diario es el preámbulo para lo que hoy es Casa Gaviota, que ha impactado a muchísimas mujeres y que espero seguir impactando a muchas más, tomada de las manos de muchas más mujeres que estamos aquí, invitando a los hombres a que se sumen a poder hacer ese cambio que necesitamos todas y todos. Cristín, ¿qué le dirías a una mujer que está viviendo una situación de violencia? Lo primero justo es que no nos, se puede decir que nos atrevemos. Entonces, el visibilizarlo es el primer paso para llevar a otro paso, ¿no? Y del cual pedir ayuda. Pedir ayuda, ya sea, por ejemplo, en alguna institución, a una mejor amiga, a quien más se tenga confianza. Todo eso que guardamos, siempre tener la confianza de desahogo, de decir, lo estoy viviendo, lo estoy pasando, por favor, ayúdame. En este caso, Casa Gaviota tiene servicios de acompañamiento, de terapia psicológica, en el cual también muchas mujeres se pueden acercar a eso. Bueno, pues para cerrar, a mí me encantaría decirle a todas las mujeres, si crees que estás viviendo, si dudas si estás viviendo violencia, no es duda, la estás viviendo, porque cuando tienes esa pregunta, ya la estás viviendo. 2, pide ayuda, no estás sola, no eres la única, somos un montón de mujeres las que hemos vivido un montón de violencias, porque no han sido una, son un montón. Muy lamentablemente la vivimos la mayoría de las mujeres, entonces no eres la única y no estás sola. Por supuesto, el comercial a Casa Gaviota, acércate a Casa Gaviota, tenemos una red de apoyo para que ninguna mujer tenga que vivir ningún tipo de violencias y que si le estás viviendo tengas un lugar seguro a donde recurrir. Si tu violencia es extrema, llama al 911, es lo más importante. Lo primero es tu vida. Creo que de Lolita aprendí una lección muy grande, es por los hijos no te preocupes, a veces hay que soltarlos para después regresar por ellos, ¿no? Ellos te alcanzarán, pero lo más importante para evitar una violencia que no tenga solución es que te pongas a salvo tú. ¿Quieres agregar algo más? Pues reafirmar esta parte que
te visualices yo todo lo hago con el agua. Si estás en el mar y te estás ahogando y están a un lado tus hijos, si tú pretendes salvarlos te vas a ahogar. Pero si tú buscas ayuda o te agarras de un salvavidas o algo, va a ser más fácil que los ayudes. Entonces yo creo que es importante que nos demos cuenta que priorices tu bienestar, porque en ese bienestar está el de ellos y así va a impactar. Y que ninguna violencia puede ser minimizada. Las violencias van creciendo, van creciendo. Yo siempre cerraba diciendo que la violencia te puede causar la cárcel, la muerte o el psiquiátrico. Hoy quiero agregar una más. La violencia te puede causar la cárcel, la muerte o el psiquiátrico, pero también el éxito, si decides romper el silencio. Porque de verdad, cuando tú rompes el silencio, hay muchísimas manos. Si tú te sientes sola, hay muchísimas manos que la van a dar para que salgas de la violencia. O sea, solamente da un paso al frente. Da un paso al frente y ahí vas a brincar a una línea de fuerza, de poder, porque sí se puede. Aquí estamos 3 mujeres que lo logramos. Y que te invitamos a desobedecer. Sí. Queremos mujeres, que hoy estemos aquí todas, justo conmemorando los 10 días de activismo contra la no violencia, es porque ha habido un montón de mujeres rebeldes y un montón de mujeres desobedientes que han ido en contra de toda esta educación que nos dijeron, que teníamos que ser calladitas, que teníamos que vernos bonitas, que teníamos que estar casadas, que el único papel de la mujer era tener hijos, etcétera, y otras pendejadas más, quisiera agregar. Necesitas desobedecer, porque y Marcela Lagarde diría, tienes que ser mala, porque nos educaron para ser buenas, y solo siendo malas vamos a actuar correctamente para defendernos. Voy a ser mala cuando voy a dejar mi matrimonio. Prefiero ser mala a quedarme con alguien que no me merece y que no me respeta. Prefiero ser mala para irme de un trabajo en donde estoy viviendo acoso y decir, hasta aquí llegué, y no me importa si me tienen que liquidar, sino a veces tenemos que irnos para ponernos a salvo, porque lo más importante sí es el dinero, por supuesto que es el dinero, lo queremos al dinero y tiene que estar siempre a nuestro lado, pero lo más importante es que tú estés a salvo y que estés bien, porque cuando estás así, todo lo demás te va a llegar. Muchísimas gracias por estar en Desobedientes, muchísimas gracias a ti por escucharnos y vamos a seguir por aquí.